5 aforismos para llegar a Dios, es una explicación de 5 Yogasutras de Patanjali que hace el Dr. Wayne Dyer y que aunque se escribieron hace miles de años son de gran valor en nuestros días. Estas ideas no forman parte de ninguna religión ni iglesia. Son una receta para llegar a la unión con Dios, yoga, y, en consecuencia, recuperar todo el poder y majestad de nuestro origen. He aquí 5 aforismos de hace al menos 20 siglos que pueden ayudarte a encontrar tus respuestas espirituales. Este es el tema que les propone hoy su canal de espiritualidad y salud mental. Nos gustaría saber qué opinas del siguiente video en los comentarios. Escuchemos. Las ideas que Patanjali escribió hace miles de años son de gran valor en nuestros días. Estas ideas no forman parte de ninguna religión ni iglesia. Son una receta para llegar a la unión con Dios, yoga, y en consecuencia, recuperar todo el poder y majestad de nuestro origen. He aquí 5 aforismos de hace al menos 20 siglos que pueden ayudarte a encontrar tus respuestas espirituales. He dispuesto estos 5 importantes temas de un modo que a mí me resulta útil y confío en que también lo será para ti. Primer aforismo. El acto central de la ignorancia es la falsa identificación. Patanjali describe la ignorancia como la interpretación errónea de nuestra verdadera naturaleza. Según este antiguo maestro, cuando nos identificamos con nuestro nombre o título, con nuestro cuerpo, nuestras posesiones, logros o reputación, estamos negando nuestra verdadera identidad. Según él, esto es la ignorancia. Este acto de ignorancia nos obliga a interpretar erróneamente la naturaleza y, en consecuencia, a quedarnos en la parte exterior de las cosas. Cuando el mundo se contempla como un conjunto de cosas y seres separados, es imposible tener conciencia de totalidad. Este antiguo maestro dejó claro que, cuando negamos a Dios en nuestro interior, negamos a Dios en todas partes. Encontrar una solución espiritual a cada problema empieza con el compromiso para acabar con esta clase de ignorancia. Para eliminar la ignorancia tal como la define Patanjali, no tienes que volver a la escuela. Ignorancia no es la ausencia de conocimientos. Él no dice que seas ignorante si no sabes ortografía, o resolver ecuaciones de segundo grado, o recitar de memoria las capitales de los países. Cada persona posee un amplio almacén de datos y conocimientos a su disposición. Para algunos esto significa leer anteproyectos, para otros reparar bicicletas. Para algunos es preparar una opípara comida, y para otros es cruzar el país conduciendo un camión de 18 ruedas. ¿Quién puede decir que una u otra habilidad es más importante que las demás? Si una serie de habilidades te permite ganar más dinero, y eso es importante para ti, debes aprender y aplicar, por todos los medios, esas habilidades para ganar dinero. Pero la persona que elige una serie de habilidades o acciones diferentes que le reporten menos ingresos, no tiene por qué ser ignorante, aunque nuestra cultura a menudo tiende a identificar pocos ingresos con ignorancia. Lo que aquí examinamos es la ignorancia definida como identificación solo con el mundo material basado en el ego. Para eliminar este tipo de ignorancia, tendrás que replantearte la imagen que tienes de Dios y de ti mismo. Procura olvidar la errónea identificación de Dios con los 5 sentidos y el intelecto, y sustitúyela por la imagen de que estás eternamente conectado con una fuente divina. Esta nueva identificación tiene que ir acompañada de la decisión interior de reorientarte cuando te enfrentes con un problema. En lugar de pedir a un Dios externo que resuelva tu problema por ti, identifícate como parte de la amada creación divina que eres. Dedica tus acciones a Dios y, poco a poco, verás desaparecer el error de la falsa identificación. Por ejemplo, si quieres poner fin a la costumbre de comer demasiado de forma compulsiva,
Empieza por no identificarte más con un cuerpo lleno de ansia, ignorancia. Imagínate, en cambio, lleno de una paz y alegría puras y eternas, siempre en unión con Dios. La ignorancia te impide experimentar verdaderamente el placer o la realización a través de los sentidos, porque te aferras a aquello que crees que te los proporciona, en lugar de buscar la pureza o la auténtica felicidad. La errónea identificación siempre te traicionará. Los sentidos no cesarán de tentarte con objetos de deseo. Deja de identificar tus pensamientos con las sensaciones de tu ego y siéntete parte del infinito. Cuando lo hagas, seguirás actuando según tus pensamientos, pero lo harás como un ser eterno o divino, perfectamente equilibrado. Me gusta la idea del alma eterna presentada en este extracto del Bhagavad Gita. El alma iluminada siempre piensa, no estoy haciendo nada. No importa lo que vea, oiga, toque, huela, coma. Esto lo sabe siempre. No estoy viendo, no estoy oyendo. Son los sentidos los que ven y oyen, y tocan las cosas de los sentidos. Para convertirnos en un alma iluminada no debemos formarnos una imagen de nosotros mismos basada en nuestros sentidos y lo que buscan. Eso es ignorancia. Nosotros no somos los objetos de la experiencia, sino el experimentador mismo. Vernos de esta manera nos proporciona una nueva herramienta para resolver problemas. Inténtalo la próxima vez que sientas el impulso de comer en exceso o tomar una sustancia tóxica o incluso afligirte y sufrir por una pérdida. La siguiente carta y poema que recibí de Mary Lou Van Atta, de Newark, Ohio, es un impresionante ejemplo de esto. Ella habla directamente sobre esta idea de la falsa identificación mientras describe su sufrimiento y cómo encontró, al fin, una solución espiritual, recordando quién es en lugar de quién había creído falsamente que era. Distinguido Dr. Dyer, mi hijo fue asesinado hace 2 años en un intento de robo. Francamente, creí que jamás me recuperaría de su pérdida. A pesar de las sombras que enturbiaban mi vida y mi mente, de alguna manera fui conducida a sus libros y cintas. Anteriormente había leído y escuchado muchos y, aunque había disfrutado con ellos, estaba demasiado ocupada para hacerles verdadero caso. Al acudir de nuevo a ellos me di cuenta de que todos contenían una verdad. Somos espíritu en un cuerpo, no un cuerpo con espíritu. Vuelvo a ser una mujer feliz y sana, llena de vida. Siempre sentiré la pérdida de Ross, pero sé que la historia no termina aquí. Puedo esperar. No pasa nada. Incluyo un pequeño poema que espero le gustará. Lo escribí yo, pero usted me lo enseñó. Gracias de nuevo. Atentamente, Mary Lou Van Atta. En verdad, como nos recuerda Patanjali, somos espíritu en un cuerpo. Creer otra cosa es ignorancia causada por una errónea identificación. En ese estado de ignorancia no podemos hallar soluciones. Cuando experimentamos lo que San Pablo llamó una renovación de la mente, somos capaces de vernos tal como somos verdaderamente. Con permiso de Mary Lou, incluyo el poema que escribió y que resume esta primera idea radical antigua. El acto central de la ignorancia no es estar mal informado, sino identificarse erróneamente con la propia forma. Yo soy. El yo, que soy yo, no puedes verlo. Solo ves la forma que crees soy. Esta forma que ves no siempre será, pero el yo, que soy yo, vivirá eternamente. La próxima vez que te encuentres ante un problema que no puedas resolver, intenta redefinirte de la forma en que Mary Lou propone en el poema e identifícate con el experimentador eterno y no con el objeto de ese experimentador.
Hazte estas preguntas clave tomadas de los antiguos Upanishad. ¿Por orden de quién piensa la mente? ¿Quién ordena al cuerpo que viva? ¿Quién hace que el oído oiga y la lengua hable? Tu verdadera identidad es la mente de la mente, el ojo del ojo y la respiración de la respiración. Ve allí y encontrarás el principio de una solución espiritual a cualquier problema que creas que tienes. Meher Baba describe así el proceso de vencer nuestra propia ignorancia tal como la definimos aquí. Así, aunque empieza buscando algo completamente nuevo, llega en realidad a una nueva comprensión de algo antiguo. El viaje espiritual no consiste en llegar a un nuevo destino en el que una persona obtiene lo que no tenía o se convierte en lo que no era. Consiste en la disipación de esta ignorancia de uno mismo y la vida y el gradual crecimiento de esa comprensión que empieza con el despertar espiritual. El descubrimiento de Dios significa llegar a nuestro verdadero yo. Discursos, página 127. Tu objetivo es aplicar esta antigua sabiduría para disipar tu ignorancia respecto a ti mismo y a la vida. Segundo aforismo. La mente del verdadero iluminado está serena porque sabe que la paz de Dios está en todas las cosas, incluso en la desdicha y la enfermedad. Este segundo aforismo trae a la mente el dicho de que las tres cosas verdaderamente difíciles de la vida son devolver amor por odio, incluir a los excluidos y reconocer que estamos equivocados. Aquí quiero examinar la primera y más difícil, devolver amor por odio. Cuando estudiaba las antiguas palabras de Patanjali, tropecé con una referencia que expresaba lo siguiente: cuando no estás en paz, Dios no puede manifestarse en ti. Mientras reflexionaba sobre estas palabras, comprendí profundamente que Dios es amor. Y esto me sucedió en un momento en que me hallaba en un estado de quietud. Si se precisa quietud para conocer a Dios, entonces es necesario que nos encontremos en un lugar de amorosa tranquilidad para recibir la ayuda de Dios y resolver un problema. Así, lo que más cuesta, devolver amor por odio, se vuelve mucho más sencillo cuando somos capaces de estar en paz, porque, en realidad, es Dios el que se manifiesta a través de nosotros. Cuando devolvemos amor por odio, expresamos la paz de Dios que está en nosotros. Nuestra respuesta tiene una cualidad serena y amorosa. Esta calma es un aspecto vital de la conciencia que hace posible obtener soluciones espirituales. He elegido dos pasajes de la Biblia para destacar la relación entre quietud o calma y Dios. Tomando la afirmación de las Escrituras e invirtiéndola, podemos reconocer con claridad lo que ocurre cuando no somos capaces o no queremos elegir la quietud. De modo que, si estás ansioso o temeroso, no conocerás a Dios. Es lo mismo que permanece en silencio y sabrás que soy Dios. Salmos, capítulo 46, versículo 10. En lugar de Dios es amor, y el que more en el amor mora en Dios y Dios en él, libro primero, Juan, capítulo 4, versículo 16, tendríamos Dios es temor, y el que mora en el temor no puede morar en Dios, ni Dios en él. Probablemente estás pensando que esto es lógico. Dios es quietud, Dios es amor. Cuando yo no soy ninguna de las dos cosas, no tengo ninguna probabilidad de que se me presente una solución espiritual. Pero, ¿cómo consigo esa quietud? Puedes acceder a ella si voluntariamente optas por la calma en momentos de ansiedad o temor. Sí, puedes elegir guardar la calma en todo momento, recordándote que ya no eliges vivir según tus condicionamientos pasados. Cuando abandonamos la calma, dejamos atrás a Dios, en gran parte debido a nuestros condicionamientos. Hemos aprendido a tener miedo y estar ansiosos cuando nos enfrentamos a un problema.
Si queremos, podemos aprender a estar calmados y dejar que Dios se manifieste en nosotros de nuevo. Como he dicho en el capítulo 1, los problemas empiezan, sin lugar a dudas, en nuestra mente, y es posible que tengamos que recordarnos que si existen es solo ahí, en nuestra mente, nada más. De ahí la ilusión que he mencionado antes. Si corriges el error, la ilusión desaparece. Nuestro condicionamiento nos ha conducido al error de pensar que somos seres finitos. James Cars, en su libro Finite and Infinite Games, describe un mundo de juegos finitos en el que los ganadores y los perdedores, las reglas, los límites y el tiempo son extremadamente importantes. En el mundo de juegos finitos, los títulos, las adquisiciones y el prestigio son primordiales. La planificación, la estrategia y el secreto son cruciales. Para convertirte en un maestro en el mundo de los juegos finitos, tienes un público que conoce las reglas y que te dará una reputación. En el juego finito, ser identificado con los perdedores es terrible y peligroso. El juego finito valora los cuerpos, las cosas y las reputaciones. La pérdida última es la muerte. En este libro, Cars explica que el resultado final del juego finito es la autoaniquilación, porque las máquinas que inventamos para ayudarnos en este juego de ganadores y perdedores destruirán a los que confíen en ellas. La tecnología, el marketing, la productividad son términos para animar a los jugadores a comprar más máquinas, y el valor de uno depende de cuántas máquinas posee el jugador y lo bien que las haga funcionar. También existe el juego infinito, que puedes empezar a jugar si quieres. En este juego no hay límites. Las fuerzas que permiten que las flores crezcan son infinitas, y esas fuerzas no pueden ser dominadas ni controladas. El propósito del juego infinito es conseguir que haya más gente que juegue, ría, ame, baile y cante. La vida misma es infinitamente no comprensible. Estas fuerzas existían antes que nosotros y seguirán existiendo tras los límites de la muerte y el tiempo. Mientras el jugador finito tiene que debatirse y aprender el lenguaje y las reglas para hacer funcionar todas las máquinas, el jugador infinito habla desde el corazón y sabe que las respuestas están más allá de las palabras y las explicaciones. Eso no significa que los jugadores del juego infinito no puedan jugar también juegos finitos, pero no saben tomárselos en serio. Es una opción. Nos hallamos en un mundo en el que el secretismo, la competencia, el miedo y las armas son parte del equipo empleado para jugar el juego finito de la vida. Sabemos que los ganadores y perdedores están sumamente valorados. Los jugadores que prefieran pasar más tiempo jugando al juego infinito, también juegan al juego finito. Creo que el siguiente extracto del libro A Course in Miracles lo expresa de un modo delicioso. Hay un modo de vivir en el mundo que no está aquí, aunque parece que sí. No cambias tu aspecto, aunque sonríes con más frecuencia. Tu frente está serena, tus ojos están tranquilos. Y los que van por el mundo como tú se reconocen en ti. Sin embargo, los que aún no han percibido el camino también te reconocerán y creerán que eres como ellos, como eras antes. Se trata de una receta para conocer la paz de Dios incluso cuando el aspecto es de desventura y enfermedad. La opción es jugar principalmente los juegos infinitos, pero aunque también juegues a juegos finitos, niégate a tomarlos en serio. Los demás tal vez crean que lo haces en serio, pero tú sabes que no. Sabes ver tu mundo en términos de un juego infinito. Sonreirás con más frecuencia, te sentirás sereno y encontrarás las soluciones espirituales. Terminaré esta sección con una historia que me contó Gary, un amigo que vive en Nueva York, pero fue educado en India. Cada año, al finalizar el año escolar, en junio,
El padre de Gary le enviaba a vivir con un maestro, gurú, en un ashram, con otros muchachos. Allí se quedaba durante un par de meses con el fin de aumentar su conciencia espiritual. En este ashram, en concreto, había 2 cabañas grandes, y el primer día de verano, todos los muchachos recibían las siguientes instrucciones. Tenéis que permanecer en silencio absoluto durante las 4 primeras semanas. No se puede hablar en ningún momento. Si rompéis el silencio una sola vez, abandonaréis la cabaña silenciosa e iréis a vivir a la segunda cabaña, donde podréis hablar tanto como deseéis durante el resto del verano. No había amenaza ni castigo alguno. La única consecuencia de romper el silencio era, simplemente, que había que abandonar la cabaña silenciosa. Gary me contó que el primer año no pudo pasar 4 días sin hablar y tuvo que irse a la segunda cabaña. El segundo año duró aproximadamente 10 días y el tercer año pudo resistir 2 semanas sin romper el silencio. Cuando iba a cumplir 15 años, sabía que iría al ashram y se comprometió interiormente a cumplir el tiempo de silencio prescrito, pasara lo que pasara. Se tapó la boca con esparadrapo y empleó otros trucos para asegurarse de que no rompería el silencio ni una sola vez. Observó que cada año, al final del mes del silencio, solo quedaban en la primera cabaña 2 o 3 muchachos. Como es natural, después de muchos años de esfuerzo, Gary completó el mes sin romper el silencio. El último día, el gurú entró en la primera cabaña y se sentó a la mesa de la cocina con Gary y los otros 2 chicos que habían permanecido totalmente en silencio durante todo el periodo designado de un mes. Me contó que los 4 tuvieron la experiencia de comunicación más notable que jamás había conocido. Se contaron historias, rieron, lloraron y se hicieron preguntas unos a otros. Durante varias horas conversaron con una intensidad nueva para él. Durante todo ese tiempo, en el que se comunicaron intensa e íntimamente a un profundo nivel de sentimiento, no se emitió ni un solo sonido, ni se pronunció una sola palabra. Puede que te cueste creer que es posible la comunicación sin palabras o sonidos. Sin embargo, sé que Gary es un hombre veraz, íntegro y más aún. Dejo que tú saques tus propias conclusiones. Estoy convencido de que cuando alcanzamos la verdadera iluminación, nuestra calma interior, cuando se lleva al extremo, nos permite trascender la confianza en los símbolos y el ruido, y conocer la paz de Dios. Mi conclusión es que podemos comunicarnos a través de nuestra propia calma interior de un modo infinito. O, como lo expresó Patanjali, solo se puede penetrar en el estado de yoga perfecto cuando las ondas del pensamiento han quedado quietas. Cada uno debe encontrar la manera de acceder a su quietud interior. Una de las maneras en que yo lo hago cada día es examinar un cartel que tengo colgado en la pared. Bajo un hermoso y sereno paisaje de cielo azul y montañas, están las palabras tomadas de Paramahansa Yogananda: la calma es el soplo de la inmortalidad de Dios en ti. Contemplo esta sabiduría cada día de mi vida. Sería un honor para mí que me escribieras para contarme la manera que tú has descubierto de encontrar tu quietud. Tercer aforismo. El pecado no existe. Solo hay obstáculos para la unión última con Dios. La mayoría crecemos creyendo que un pecado es un acto de desobediencia o ingratitud hacia Dios, que está separado de nosotros e impone su castigo. Este aforismo nos dice que las conductas y los pensamientos que quebrantan un mandamiento son ofensas a nuestra propia naturaleza verdadera, que es Dios. Así, lo que percibimos como pecaminoso puede ser considerado un obstáculo para nuestro desarrollo personal. Patanjali sostiene que lo que llamamos pecado es energía mal dirigida, que podría haber sido utilizada para encontrar la unión con Dios si la ignorancia no nos hubiera desencaminado. La palabra pecado tiene una traducción literal.
desviado. En este sentido, la conducta que la religión nos ha señalado como pecaminosa es una conducta desviada o alejada de Dios. Y, según Patanjali, esto no es razón para sumirnos en el sentimiento de culpa y agotar nuestra energía vital tratando de enmendarnos. Lo que hemos de hacer es considerarla como un obstáculo que aún tenemos que vencer. Cuando vemos las conductas pecaminosas como obstáculos, vislumbramos lo que debemos hacer para encontrar la solución espiritual que buscamos. Cuando las consideramos pecado, colocamos la responsabilidad de corregir la conducta en un Dios ajeno a nosotros. Así, esperamos que este Dios externo nos perdone y nos sentimos abrumados por el peso de la culpa y la incertidumbre de no saber si merecemos o no liberarnos del problema. Me gustan estas poderosas palabras de Mahatma Gandhi sobre cómo hacer frente a nuestros defectos. Mis imperfecciones y fracasos son una bendición de Dios, igual que mis éxitos y mis talentos, y pongo ambos a sus pies. Contemplar un fracaso como una invitación a recurrir a Dios es una manera mucho más útil de manejar el problema. Revolcarse en la vergüenza, convencidos de que hemos pecado y no merecemos el perdón, no es la mejor manera de encontrar soluciones. Prueba, en cambio, a efectuar este diálogo interior. No he pecado contra Dios. Mi comportamiento ha inhibido mi completa unión con Dios. Esto es un obstáculo para encontrar una solución espiritual. Empezaré ahora mismo a retirar este obstáculo de mi vida. El concepto de pecador implica una imagen de autodesprecio y culpabilidad, mientras que el concepto de encontrarse con un obstáculo da poder. Me gusta la parábola curativa de Jesús y el ciego. En el camino, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le pidieron: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» «Ni él ni sus padres pecaron», dijo Jesús. «Esto le ocurrió para que la obra de Dios pudiera manifestarse en su vida». Nos han enseñado a pensar en términos de pecado y castigo. Estas ideas nos quitan poder porque hacen hincapié en la idea de que somos débiles y estamos equivocados. Para adquirir poder, hay que ver las pruebas que se presentan ante nosotros como una lección, como una oportunidad para elegir algo diferente. Podemos superar la odiosa noción de que somos pecadores inmersos en la culpa, esperando el castigo. Para encontrar una solución espiritual a un problema, hay que centrarse en la idea de una solución. El pecador abrumado por la culpa se queda inmovilizado y en pasiva inercia. Cuando consideramos la conducta pecadora como un obstáculo para acceder a un nivel de conciencia más elevado, podemos responsabilizarnos preguntándonos: ¿cuál es la lección? ¿Y qué puedo hacer para evitarlo la próxima vez? Los discípulos de la parábola suponían que la ceguera del hombre tenía que haber sido causada por un pecado cometido por alguien relacionado con el ciego. Pero Jesús les enseñó que las desgracias en el mundo físico no se deben a que los humanos hayan pecado. Las desgracias son obstáculos en el camino que nos une al infinito que hay dentro de nosotros. Jesús les recuerda que no se ha cometido ningún pecado. Todos somos ciegos en muchos aspectos. A través de nuestra ceguera, Dios puede manifestarse en nuestra vida. Mahatma Gandhi, entre otros, predicó el valor del lado oscuro. Nuestro lado oscuro y nuestros puntos oscuros son, como dijo Gandhi, una bendición de Dios, no un estorbo por el que merezcamos castigo. El concepto de pecado es algo que ha llegado hasta nosotros a través de nuestro sistema de creencias condicionadas. Esta idea radical enseña el concepto de los obstáculos que nos impiden llegar a la conciencia unificada del Dios que llevamos dentro. Si has quebrantado alguno de los mandamientos que para ti son ley, si has robado, engañado o mentido, o codiciado, o incluso dañado físicamente a otro,
Intenta ver estas acciones como obstáculos para una unión espiritual con todo lo que verdaderamente eres y puedes ser. Recuerda que esto es lo que más deseas. Entonces tendrás fuerzas para iniciar el proceso de eliminación de estos obstáculos. Se trata de un concepto liberador. Di para tus adentros: aún tengo obstáculos que me he impuesto y que me impiden llegar a una solución espiritual, en lugar de decir: soy un pecador y no hay esperanza para mí a menos que Dios quiera perdonarme. Un pensamiento te da fuerzas, mientras que el otro las reduce. Un pensamiento conduce a una solución, el otro te mantiene inmóvil. En resumen, no volverás a pecar porque el pecado no existe. Aunque hayas hecho un daño irreparable a alguien por una ambición o una ira incontroladas, puedes considerar esta acción como un obstáculo para tu unión con Dios. Sin duda sentirás remordimientos y harás todo lo posible para enmendar tus malas acciones. En el futuro, solo podrás corregir estos defectos si consideras que has impuesto barreras a tu yo más elevado y te perdonas. El arrepentimiento sincero no consiste en perpetuar la aflicción por lo que has hecho mal, sino en decidir que en el futuro evitarás esos actos que producen remordimientos. Cuarto aforismo: la persona que se abstiene firmemente de la falsedad tiene poder para obtener, para sí mismo y para los demás, los frutos de las buenas acciones sin tener que realizar la acción misma. Normalmente, cuando empleamos la palabra veraz, deducimos que las palabras de una persona corresponden a los hechos de los que habla. Sin embargo, en este sutra de yoga, la expresión de Patanjali, abstenerse firmemente de la falsedad, significa algo distinto. A lo que se refiere es a identificarse completa y absolutamente con un ser espiritual, unido a Dios en todo momento, y sin confundir jamás la identidad de uno con el mundo egoísta de las posesiones, los logros y la fama. Llegar a este estado significa estar en compañía de esos raros santos a los que todos reverenciamos y citamos con frecuencia, así como la posibilidad de permitirnos una abstención absoluta y obtener esos frutos de las buenas acciones. Esto nos permitirá no solo resolver nuestros problemas, sino los de los demás. Examina con atención las palabras empleadas en este sutra. Obtener para ti y los demás los frutos de las buenas acciones sin tener que realizarlas. ¿Qué significa eso para ti? Patanjali indica que abstenerse firmemente de la falsedad significa que cuando se le dice a alguien que Dios te bendiga, la persona es verdaderamente bendecida porque ya no somos capaces ni de soñar siquiera con la no verdad. De manera similar, la persona que se abstiene de la falsedad puede obrar curas milagrosas diciéndole simplemente a una persona enferma que está bien. Así, Patanjali sugiere que, cuando una persona se vuelve perfecta en la verdad, literalmente logra el control de la verdad. El ser de esa persona, junto con sus palabras y acciones, le permite obtener los frutos de las buenas acciones sin realizar, necesariamente, las acciones con su cuerpo físico. No estoy ofreciéndote la santidad a cambio de decir siempre la verdad. Lo que hago es proponerte que te abras a una idea que te permite recordar, firme y gradualmente, tu identidad como entidad espiritual divina, unida a Dios. En momentos que antes calificabas de estresantes o problemáticos, empezarás a ver que aparecen los frutos de las buenas acciones. Otra manera de decir que resolverás los problemas, sin tener que luchar para resolver la dificultad. El hecho de recordar que estás unido a Dios en este instante de lucha, hará que tus pensamientos y afirmaciones se conviertan en tu realidad. Conforme esta conciencia se vaya asentando, empezarás a tener el mismo efecto en los demás. En otras palabras, aportarás espíritu, que es lo que eres en tu conciencia, a todos
y a todo lo que encuentres, y obtendrás con regularidad los frutos de las buenas acciones. Cada vez que sientas frustración o rabia, acuérdate de no identificarte con el mundo material y recuperarás tu verdadera esencia. Después observarás que la rabia y la frustración se han disipado. Bendícete a ti mismo y bendice la situación, y empezarás a comprender lo que Patanjali quería decir con este aforismo radical. Cuando te abstengas de la falsedad, tal como la defino aquí, comunicarás a los que te rodean una sensación de paz, una serenidad unida a Dios. Cuanto más firme seas en este aspecto, más oirás que los demás dicen: me siento mejor cuando ella está cerca, me siento calmado cuando él aparece. Sentí realmente que mi incomodidad y dolor desaparecían cuando él me hablaba. Literalmente, cuando te abstienes de la falsedad, elevas la conciencia de los que te rodean. Te conviertes en sanador sin necesidad de estudiar. Te conviertes en una bendición sin tener el título de divinidad. Obtienes los resultados de las buenas acciones sin tener que sudar y trabajar para hacer lo correcto. La espiritualidad es muy similar a la salud. Todo el mundo tiene salud. Algunos la tienen excelente y otros mala. Sin embargo, no puedes dejar de tenerla. Con la espiritualidad ocurre lo mismo. Todo ser humano es un ser espiritual. Todos poseemos espíritu. Algunos poseen una espiritualidad elevada y, por lo tanto, tienen una vida intensa, llena de amor y paz, y se encuentran en lo alto de la escala, tal como la he definido en el capítulo 1. Cuanto más firmemente nos abstenemos de la falsa identidad, menos apegados estamos a cualquier cosa relacionada con esta. A medida que aumenta el desapego, la espiritualidad sube la escalera de la que nunca puedes bajar por completo, igual que no puedes bajarte de la escalera de la salud. Empezamos a ver que aparecen los frutos de las buenas acciones sin que tengamos que realizar estas. Al final, nos hallamos cerca de la cima y vemos que hay allí otras personas que quieren bañarse un poco en nuestra aura, por decirlo de alguna manera. Pienso en la historia de Martín Lutero, que causó un gran impacto en la vida de millones de personas con su firme rechazo de la falsedad. Lutero jamás quiso iniciar una reforma. Simplemente quería que las autoridades de la Iglesia Católica estudiaran unas 95 preguntas. El Papa León X, que tenía grandes necesidades de dinero para construir la nueva basílica y el Palacio del Vaticano, impulsó la venta de indulgencias, con las que la gente sencilla creía que podía ganar el cielo. Esta política inmoral escandalizó a muchos creyentes, entre los que se encontraba Lutero. Lutero pretendía que la Iglesia, corrompida por muchos siglos de conformismo y alianza con los poderosos, regresara al mensaje evangélico original. Por ello planteó una serie de tesis, a causa de las cuales fue excomulgado. En alguna ocasión, cuando le pidieron que se retractara, dijo: «Estoy atado por mi conciencia y por la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo retractarme de nada ni lo haré, porque actuar contra la conciencia no es seguro ni saludable. Me mantengo firme. Que Dios me ayude». Rechazando con firmeza la falsedad, Martín Lutero influyó en los que le rodeaban y se convirtió en el principal impulsor de la Reforma protestante, lo cual a su vez forzó a la Iglesia Católica a introducir reformas que limitaron muchos abusos. No tienes que convertirte en un Martín Lutero de la noche a la mañana, pero piensa que puedes acceder al poder espiritual divino y aliviar tus problemas, primero, y después los de los demás, alejándote de la falsa identificación. Piensa que todos los que tienen este poder del que habló Patanjali empiezan su viaje recordando, en momentos de lucha, que en un principio, y sin duda alguna, fueron seres espirituales divinos, unidos a su origen y no separados de él.
Quinto aforismo. Cuando una persona se abstiene firmemente de hacer daño a los demás, todos los seres vivos dejan de sentir enemistad en su presencia. La expresión abstención de hacer daño a los demás no solo incluye el acto de causar daño en sí, sino también cualquier pensamiento que implique celos, prejuicios o inquina hacia otros. Renunciar firmemente a la violencia de pensamiento y en el trato con los demás crea un ambiente en el que toda violencia y enemistad deja de existir porque no habrá reciprocidad. He aquí un importante conocimiento que puedes empezar a incorporar enseguida a tu vida. Cualquier situación en la que experimentes ira o incluso una leve incomodidad da pie a pensamientos de enemistad hacia la otra persona o personas. Patanjali explica que las otras personas no sentirán enemistad o angustia si tú te abstienes firmemente de tener malos pensamientos con relación a ellos. Asombroso. Si tú te esfuerzas en no emitir juicios ni tener malos pensamientos, los que te rodean también estarán libres de angustia. Ser consciente de que nos abstenemos firmemente de malos pensamientos es una potente herramienta para encontrar una solución espiritual a los problemas derivados de las relaciones. Cuando una persona te habla y empiezas a sentirte enojado por lo que te dice, acuérdate de no tener malos pensamientos ni enojarte. A mí me resultan particularmente útiles estas dos palabras, primero interiormente y luego en voz alta. Tienes razón. No con sarcasmo ni rencor. Simplemente dejo que la otra persona tenga razón, que es lo que su ego realmente quiere. Con esta herramienta no das la razón a la otra persona, solo permites que crea que la tiene, al tiempo que te mantienes firme en tu propósito de abstenerte de malos pensamientos. Cuando lo pongas en práctica estarás empezando a vivir desde tu yo más elevado y no desde tu ego. Y a la larga, esa será la forma en que reaccionarás espontáneamente, incluso cuando te insulten. Hay una historia sobre Buda en la que se halla en compañía de otro viajero, el cual le pone a prueba reaccionando de un modo insultante a todo lo que dice. Cada día, durante los 3 en que Buda habló, el viajero respondió llamándole necio y ridiculizándolo con arrogancia. Finalmente, al final del 3er día, el viajero no pudo más. Preguntó, ¿cómo puedes ser tan bueno y cariñoso cuando yo no he hecho más que ofenderte y deshonrarte? Cada vez que digo algo desagradable, respondes con amor. ¿Cómo es posible? El Buda respondió con otra pregunta. Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Esta pregunta proporcionó al viajero una nueva perspectiva de lo sucedido. Cuando alguien te ofrece el regalo de sus insultos y tú te niegas a aceptarlos, es evidente que siguen perteneciendo a quien lo da. ¿Y por qué vas a preocuparte o enfadarte por algo que pertenece a otro? En este aforismo, Patanjali señala que todas las criaturas vivas dejarán de sentir enemistad en presencia de alguien que no piensa o actúa de forma violenta. Esto es una manera de decir que podemos influir en el reino animal cuando somos firmes en este atributo. Ya conoces la historia de San Francisco de Asís, que solo con su presencia domesticaba a los lobos que estaban diezmando el ganado. Además, las palomas volaban a sus manos y toda clase de criaturas salvajes percibían el amor que emanaba de él y dejaban de sentir enemistad. He experimentado esto personalmente en muchas ocasiones. Una vez estaba haciendo jogging en Egipto a las 4:30 de la madrugada. Entonces apareció una manada de perros que corría hacia mí ladrando con furia. Dejé de correr y dejé de tener pensamientos de miedo o violencia. Los animales se calmaron y no me hicieron ningún daño. Cuando contemples esta idea de la abstención de pensamientos o intenciones perjudiciales, ten en cuenta que las áreas de tu vida a las que llamas problemas no existirían si te ciñeras a esta idea cada día. La razón por la que no experimentas alegría en este preciso momento
es porque te centras en lo que está mal o lo que falta. Inicia el proceso de llenar tu mente de amor, gratitud y perdón. Ernest Holmes escribió: ¿qué carga se nos quita de encima cuando nos damos cuenta de que la mente eterna no tiene nada contra nadie? Lo que tienes que hacer cuando buscas soluciones espirituales en tu vida es estar en el espacio de la mente eterna. No tengas nada contra nadie y, de paso, ten en cuenta las útiles palabras de Albert Einstein respecto a la importancia de cambiar el modo en que analizas todo lo referente a lo que llamas problemas. Einstein dijo: los problemas importantes no pueden resolverse al mismo nivel de pensamiento que los creó. Los problemas son ilusiones del mundo material. Las soluciones son atributos de tu inmersión en el mundo del espíritu. Sí, hay una solución espiritual para cada problema. Pero para encontrarla tendrás que pasar a un nivel de pensamiento más elevado. Estos son los 5 aforismos básicos de Patanjali que te guiarán para cambiar la mente que creó el problema. 1. Abandona tu identificación errónea. 2. La calma es la paz de Dios dentro de ti. 3. No pecas, sino que creas obstáculos. 4. Abstente firmemente de la falsedad. 5. Abstente firmemente de los pensamientos y actos perjudiciales. Puedes aplicarlos cada vez que tengas un problema. Son extremadamente útiles para descubrir y aplicar soluciones espirituales. Cuando te enfrentes con un problema, recuerda que lo creaste con una mente y lo resolverás con otra. Hay una solución espiritual y tú puedes crear la energía necesaria para acceder a ella cuando quieras. Estos 5 aforismos de Patanjali representan el grado más elevado que puedes alcanzar en el mundo del espíritu. Simbolizan el modo en que aquellos a quienes llamamos maestros y santos vivieron, respiraron y ayudaron a otros a superar sus problemas. Es evidente que no lograrás aplicarlos todos al 100% en todas las ocasiones, pero poco a poco irás recordando la necesidad de buscar una solución espiritual en momentos difíciles o cuando tengas un problema. Hemos llegado al final de esta lectura. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y no olvides este consejo: no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete y compártelo para seguir creando más material.